Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Hoy tenemos una historia que seguramente a muchos les va a dejar pensando. ¿Fue un crimen o fue simplemente un accidente? Está este caso verdaderamente resuelto, así que sin nada más que agregar vamos a empezar. Esta es la historia de Shelaisha Davis. Nos ubicamos en Marietta, Ohio, Estados Unidos, en el año 2011. Shelaisha Davis tenía 20 años. Era una persona feliz, alegre y amante de la diversión. Amaba a su hermana y a su madre y tenía una excelente relación con el resto de su familia. El día 19 de noviembre de ese año, Shelaisha salió de su casa alrededor de las 5 de la tarde para pasar tiempo con Christine Berchtold, una de sus nuevas amigas. Ellas aún no se conocían muy bien, pues solo eran amigas desde hacía 2 o 3 meses. A la misma reunión se unieron algunos hombres, Jordan Campbell y Freddie Scott, y otra amiga llamada Katie Nelson. Todos ellos fueron hasta la casa de otro sujeto llamado Brian, y estuvieron allí un rato. En algún momento el grupo decidió ir a un bar, y terminaron en uno ubicado en Parkersburg, Virginia Occidental. En un momento de esa noche, Shelaisha le envió un mensaje a su hermana Toby y a un par de amigos más. Hasta que a las 3:28 am, Shelaisha llamó a su hermana y le pidió que la recogiera en una gasolinera. Toby, la hermana, escuchó de fondo en la llamada telefónica que Shelaisha le pedía a su amiga Kristen que le devolviera las llaves. Luego, 5 minutos después, a las 3:33 de la mañana, Shelaisha llamó a su hermana una vez más. Esta vez le pidió que cambiaran el lugar de encuentro. Shelaisha le dijo a su hermana que ahora quería que la recogiera en una parada de descanso ubicada en la salida de Williamston. Durante esta llamada, Shelaisha se puso histérica, llorando de una manera muy angustiada. Ahí fue cuando su hermana comenzó a preocuparse. Luego, Toby escuchó a Shelaisha gritarle a su amiga Kristen, insultándola, demostrando que estaba muy molesta por algo. Shelaisha apenas le pudo responder a su hermana cuando ésta le preguntó qué era lo que estaba pasando. Simplemente le dijo: "Te lo contaré cuando vengas a recogerme". 9 minutos más tarde, a las 3:41 de la mañana, llegó una llamada al 911. Aquí es justo donde todo empieza a ponerse complicado y confuso. La persona que llamó al 911 dijo exactamente: "Todo lo que sé es que hay un auto. Están las luces encendidas, al lado de la barandilla. Algo está pasando allí, pero no pude ver a nadie alrededor". Cuando el operador del 911 le pidió el nombre a la persona que llamaba, la llamada directamente se cortó. A las 3:48 de la mañana, otra llamada al 911 llegó. En la misma, una persona afirmó que creía estar viendo un ciervo o un cuerpo humano en la carretera. Dijo que se había detenido para ver qué era y que se estaba acercando para poder apreciarlo mejor. Cuanto más se iba acercando esta persona a eso misterioso que se encontraba en la carretera, más frenética se volvía su llamada. Finalmente, la persona confirmó que efectivamente había un cuerpo humano en medio de la carretera y que estaba en un estado horrible. "Esta es la escena de un crimen, estoy casi seguro", dijo la persona que hizo esta llamada al 911. A las 13:52, otra persona más llamó a emergencias, diciendo que algo estaba pasando al costado de la carretera. Pensaba que había un ciervo atropellado, o algo así, ya que varias personas estaban alrededor, tratando de evitar que los autos lo golpearan. Esta tercera persona que llamó dijo que no vio a ningún oficial de policía en la escena, así que quería asegurarse de que al menos uno estuviera en camino. Obviamente nosotros ya sabemos que no era un ciervo lo que las personas estaban rodeando, sino un cuerpo humano. Cuando los policías llegaron, lograron identificar el cuerpo encontrado en la carretera. Era Shelaisha Davis. La joven estaba desnuda de la cintura para arriba. Tenía una pierna rota, uno de sus senos había sido arrancado de su cuerpo y también, y este es el detalle más espeluznante de todos, le habían cortado su cabeza. Curiosamente, sus ropas estaban ordenadamente dispuestas en la barandilla cerca de su cuerpo. Primero estaba su sostén, luego su camisa y finalmente su chaqueta. En ese orden, todo cuidadosamente doblado y colocado. El auto de Shelaisha fue encontrado a 100 pies al norte de donde fue hallado su cuerpo. El vehículo seguía encendido, con las puertas cerradas y los faros prendidos.
La luz del techo también estaba encendida. El parabrisas del lado del pasajero se encontraba roto, también la ventana del mismo lado, y habían daños obvios en el lado derecho del vehículo. Todo indicaba que el auto había chocado contra la barandilla de la carretera. Y justamente en esta misma barandilla se hallaron sangre y otros restos de la joven. Cuando llegaron los agentes de policía, de inmediato consideraron la escena como sospechosa. La evidencia en el propio vehículo les hizo pensar que Shelayah había sido golpeada con su propio auto. Creyeron que ella había sido expulsada del asiento del conductor por la ventana del lado del pasajero, golpeando directamente la barandilla. Suponían que ese impacto había sido lo que le había terminado quitando la vida a la joven, y lo que también la había despojado de su cabeza. Después, los agentes de policía fueron hasta la casa de Kristen, la amiga con la que Shelayah había estado aquella noche. La policía llamó a la puerta, pero no obtuvo respuesta. Es por esto que le dejaron a Kristen una tarjeta para darle a entender que ellos habían pasado por ahí. Luego, los agentes fueron a echar un vistazo a los vehículos estacionados en el camino de entrada de la casa de Kristen. Así notaron que uno de los autos tenía una ligera capa de escarcha y otro una capa mucho más dura. Esto indicaba que uno de los vehículos había sido conducido recientemente. Luego de esto, todos los amigos de Shelayah comenzaron a ser interrogados y sorprendentemente, ninguno tenía idea de lo que había pasado. Kristen, a las pocas horas después de enterarse de lo sucedido, se contrató a un abogado. Y después Katie, otra de las amigas que estuvo aquella noche, volvió a la policía para declarar de forma voluntaria. Katie afirmó que tanto ella como Freddie y Kristen habían dejado a Shelayah en su auto, estando aún en la casa de Brian, es decir, en la casa del amigo a donde todos habían ido inicialmente aquella noche. Luego contó que fueron a un McDonald's y después ella y Kristen regresaron a la casa de esta última, en donde esperó que su novio Chris la recogiera, pero finalmente terminó pasando la noche allí. La entrevista con todos los amigos de Shelayah fue muy sospechosa, y la comunidad creyó casi de inmediato que ellos tenían algo que ver con la muerte de Shelayah. La policía entonces siguió interrogando a estos amigos, pero ellos empezaron a mostrarse a la defensiva, ya que se sentían abrumados y nerviosos por ser los principales sospechosos de toda la comunidad. Freddie, sobre todo, estaba muy irritado. En una de sus entrevistas dijo que todo lo que estaba diciendo la comunidad sobre ellos era totalmente ridículo y que no había manera de que él estuviera involucrado. La policía estuvo de acuerdo rápidamente con lo que decía Freddie, ya que vieron evidencia en las imágenes de vigilancia que mostraban a Freddie estando en un McDonald's, en el momento en el que se creía que había sucedido el incidente de Shelayah. Sin embargo, no había manera de probar que Katie o Kristen estuvieran también en ese McDonald's, ya que ellas, a diferencia de Freddie, no aparecían en ninguna de estas imágenes de las cámaras de seguridad. Además, una de las entrevistas de Kristen también fue extraña, porque ella fue cambiando su versión a lo largo de todo su relato. Primero afirmó que ella no tenía ni idea de a dónde habían ido Shelayah con su hermana aquella noche. Pero más tarde, cuando le hicieron otra pregunta, dijo que sí sabía. También hubo momentos en los que ella insistió que no estaba alcoholizada esa noche y que estuvo completamente consciente de lo que sucedía. Pero después, según ella, no podía recordar cosas simples de esa misma noche, como por ejemplo el camino que tomaron para ir al McDonald's, aunque sí recordaba exactamente cómo había llegado a su casa y el camino que tomó hacia la misma. Su historia claramente tenía demasiadas inconsistencias, pero no había ninguna evidencia concreta para que la policía sintiera que ella estaba totalmente involucrada en el crimen. Los familiares de Shelayah, por su parte, desde el principio, creyeron al 100% que los amigos, especialmente Kristen, tenían algo que ver con lo sucedido. Ellos explicaron que al parecer Kristen y Shelayah tenían una relación complicada. Eran amigas, sí, pero discutían por cosas insignificantes todo el tiempo. Según algunas declaraciones, la noche de los hechos ambas habían discutido, no por algo grave, sino por un llavero que Shelayah no podía encontrar y pensaba que Kristen había tomado. Los investigadores entonces decidieron revisar toda la evidencia para tratar de descubrir qué era lo que había pasado, ya que las circunstancias de los hechos eran muy particulares. Trajeron a tantos especialistas como pudieron y enviaron información a todos los expertos disponibles. Así se hizo un descubrimiento bastante especial sobre el auto de Shelayah.
Resultaba que, similar a una caja negra de los aviones, algunos autos tienen dispositivos que registran las últimas coordenadas conocidas y mucha más información. Dependiendo del año y el modelo del auto, se pueden obtener gran cantidad de datos útiles, y el auto de la víctima tenía esta función. Así lograron identificar algunas particularidades en el auto de Shelayah sobre la noche del incidente. Se descubrió, por ejemplo, que la alerta de detección de presencia de pasajeros tenía un mal funcionamiento y no estaba recopilando adecuadamente esa información. Por lo tanto, no había manera de saber si había habido a alguien en el lugar del asiento del pasajero cuando sucedieron los hechos. Sin embargo, confirmaron que se envió una alerta de choque esa noche. Cuando la misma se envía, se activan las bolsas de aire y se emite una alerta que desbloquea todas las puertas del vehículo por motivos de seguridad en caso de accidente. Además, también se descubrió que el auto de Shelayah no tenía un sistema de bloqueo automático de las puertas del auto. Así que si alguien quería cerrar, por ejemplo, el auto como fue encontrado el mismo, tendría que haberlo hecho manualmente. Eso significaba que Shelayah había bloqueado su propio auto antes de fallecer o que alguien más lo había hecho. Por otro lado, el informe de toxicología hecho al cuerpo de Shelayah mostró que ella tenía un nivel de alcohol en sangre de 0.09 en su sistema en el momento de los hechos. Sin embargo, con otras pruebas avanzadas, descubrieron que el mismo podría haber sido más alto, llegando a 0.24, lo que significaba que estaba muy por encima del límite legal para conducir. Por otro lado, encontraron ADN de la víctima dentro del auto, pero también el de otra persona no identificada en uno de los pedales. Una vez que finalmente los investigadores reunieron toda la información, llegaron a una conclusión sobre lo que creían que había pasado la noche de los hechos. Pensaron que los amigos decían la verdad al afirmar que ellos habían dejado a Shelayah sola en su auto, asumiendo que se iba a encontrar con su hermana. Sin embargo, creían que la joven había conducido ebria a gran velocidad, sola y sin su cinturón de seguridad. Debido a que la luz del techo del auto estaba encendida cuando este fue encontrado, pensaron que Shelayah estaba buscando algo en el vehículo, lo cual desvió su atención de la carretera. Posiblemente esta distracción la llevó a girar bruscamente hacia el lado derecho de la carretera, golpeando así la barandilla. Se creyó que ese impacto expulsó a la joven por la ventana del lado del pasajero. Entonces se dedujo que Shelayah quedó atrapada entre el auto y la barandilla mientras el vehículo aún seguía en movimiento. Es decir, ella fue expulsada de su asiento y quedó como atrapada en la ventanilla del lado del pasajero mientras el auto seguía andando. También pensaron que su cabeza golpeó dos postes diferentes que se encontraban en la barandilla, lo que terminó provocando que la misma se cortara. Después se pensó que el cuerpo pasó a la parte superior del vehículo, rodó hacia atrás y terminó aterrizando en la carretera. Después el auto continuó solo en su movimiento hasta que finalmente se detuvo. Entonces la policía dedujo que todo esto era lo que había pasado en verdad. Como podrán ver, describían que había sucedido un trágico y espantoso accidente. Por lo tanto, para la justicia, ninguno de los amigos era sospechoso. Así que todos quedaron totalmente libres de culpas. Luego, el caso de Shelayah se cerró como muerte accidental debido a su intoxicación. Sin embargo, hubo un gran grupo de personas que pensaban todo lo contrario. Creían que no se había tratado de un accidente, que aquí había una o más personas que habían cometido un crimen y que había un caso de encubrimiento policial. Uno de los principales factores que apoyaban esta teoría era que cada amigo involucrado tenía un miembro de la familia, padre o abuelo, que estaba o había estado en el departamento de policía local. Como les comenté, cuando encontraron el vehículo, las puertas estaban cerradas con llave y el auto no estaba apagado, sino que aún se encontraba en marcha. Los faros estaban encendidos y la luz del techo también. Además, un CD había sido expulsado del reproductor del mismo. La evidencia del auto era la más importante para las personas que creían que este caso era un crimen. Porque por un lado no había explicación que indicara por qué las puertas del auto fueron encontradas cerradas, siendo que todos para ese momento ya sabían que se había descubierto que se había activado la alerta de choque y que por lo tanto todas las puertas deberían haberse desbloqueado automáticamente. Y además, como les comenté, también se había hallado que el modelo de auto de Shelayah no tenía bloqueo automático, por lo que alguien tuvo que haber bloqueado esas puertas manualmente.
Esta realidad hizo que muchos miembros de la comunidad se enfurecieran con la policía, ya que parecían usar los hechos y las pruebas de la manera en la que más les beneficiaba. Otro motivo por el que la gente creía que había habido un encubrimiento era el uso selectivo de la información por parte de la policía. Esto llevó a muchos a sospechar que la verdad completa no fue jamás revelada y que algo más podría haber sucedido esa noche que jamás se dio a conocer. Otra cosa que indicaba que alguien más había estado en el vehículo con Shelisha aquella noche era el CD expulsado, pues no había polvo de la bolsa de aire en el CD, lo que señalaba que el mismo habría sido expulsado después del accidente. Y si Shelisha ya había fallecido, ¿quién sacó el CD entonces? Por otro lado, también se encontraron huellas dactilares en la ventana del auto. Muchas personas creyeron que estas podrían haber pertenecido a esa otra persona que pudo haber estado en el auto, ya que si las huellas dactilares habrían estado allí desde antes de que Shelisha falleció, el polvo que trajo el accidente se habría pegado a ellas, y eso no había sucedido. La policía, a pesar de todo esto, siguió afirmando su teoría de que no había nadie más en el auto con Shelisha. Sin embargo, los estudios al vehículo demostraron que no había manera precisa de saber esto, ya que, como les comenté, el mecanismo que detectaba más pasajeros dentro del vehículo funcionaba mal. La grieta que se encontraba en el parabrisas del lado del pasajero parecía indicar que la cabeza de alguien posiblemente golpeó el vidrio. Sin embargo, no había sangre ni cabello en el cristal, lo que hacía pensar que quizás este no había sido el caso. Como les conté, la información oficial decía que el cuerpo de la joven había sido catapultado a la parte superior del auto y que luego rodó hacia la parte trasera. Esto explicaría por qué se encontró sangre en la parte del maletero del auto. Sin embargo, no habían abolladuras ni daños en esa parte superior del auto. Y si un cuerpo habría rodado por ahí, mínimo algún daño tendría que haber. Por otro lado, si Shelisha fue decapitada al ser arrojada del auto, ¿por qué no había sangre en el interior del mismo? Eso era algo que se preguntaba mucha gente. Otro detalle era el lugar donde se encontró la sangre en la barandilla, pues esta no estaba en el lado del interior, es decir, el lado que apuntaba a la carretera, sino del lado exterior. Esto la policía intentó explicar diciendo que Shelisha quedó atrapada entre la barandilla y que luego se inclinó hacia el exterior. Pero muchas personas encontraron extraño que la joven primero fuera expulsada del vehículo, cayera en la grieta, después se inclinara sobre la barandilla para recién comenzar a sangrar. Muchos miembros de la comunidad creían que Shelisha verdaderamente estaba parada en la parte exterior de la barandilla y que fue ahí donde le golpearon en la cabeza. Finalmente, no solamente estaba el tema de que no había sangre dentro del auto, no había prácticamente nada dentro del auto. Es decir, no se encontró desorden, no había cabello, ni siquiera gran cantidad de ADN. Y hablando de ADN, la policía tampoco mencionó nada sobre ese segundo ADN encontrado dentro del vehículo, que claramente pertenecía a otra persona que no era Shelisha. Además, mucha gente empezó a creer que las ventanas del auto habían sido rotas de afuera hacia adentro, y no al revés, basándose en el vidrio encontrado en el lado del conductor y el pasajero. Ahora, otra evidencia muy sospechosa, y creo que la más sospechosa de todas, fue la ropa encontrada en la escena. La policía afirmó que cuando Shelisha estaba atrapada entre el vehículo y la barandilla, toda su ropa fue arrancada. Pero la forma en la que la misma fue encontrada no respaldaba para nada esa teoría. Si la ropa se hubiera arrancado así bruscamente, la misma habría caído desordenada y rota por todos lados. Pero se encontró esa ropa en buen estado y cuidadosamente colocada en la barandilla. Por otra parte, los amigos de Shelisha también tuvieron comportamientos sospechosos después de que sucedieron los hechos. Kristen, por ejemplo, había contratado a un abogado demasiado rápido, curiosamente justo antes de su entrevista con la policía. Esto la hacía parecer bastante culpable, en verdad. Además, solo Freddie fue visto en el McDonald's. Los demás no pudieron comprobar que efectivamente habían estado ahí. Después de que el caso se cerró y se consideró a la muerte de Shelisha como accidental, surgió nueva evidencia que la policía no había investigado. Kristen le dio repentinamente el llavero de Shelisha a su abogado, quien luego se lo dio a la madre de Shelisha. Sí, era ese mismo llavero por la que las amigas habían estado peleando esa noche. Cuando Kim, la madre de Shelisha, llevó esta evidencia a la policía, los agentes le dijeron que legalmente no podían hacer nada al respecto, lo que claramente enfureció a la madre.
Kristen había tenido el llavero todo el tiempo, ocultando esta información durante más de un año, hasta que el caso curiosamente se cerró. La gente automáticamente pensó que Kristen guardó el llavero intencionalmente, esperando que el caso se cerrara por completo. Años después, la joven hizo una publicación bastante extensa en su Facebook, intentando limpiar su nombre desesperadamente, porque el hecho de que la comunidad la considerara culpable estaba afectando su vida. En la publicación, Kristen explicó que ella tenía el llavero de Shelisha porque esa noche fue recogida por una amiga, quien la llevó a casa de Brian. Kristen dijo que decidió dejar el llavero en casa de él porque no quería andar cargando tantas llaves, solo las necesarias. Sin embargo, muchos creyeron que todo esto era solo una excusa. Pues si Kristen fuera inocente y quisiera descubrir la verdad de lo que le había pasado a su amiga, habría entregado las llaves desde el principio. Según Kristen, los padres de Shelisha fueron a su casa aquella mañana después del incidente. En ese momento, Kristen dijo que ella no sabía nada de lo que le había sucedido a su amiga, pero según ella, ahí los padres de Shelisha le dijeron que su hija había fallecido en un motel por una sobredosis, y creyeron que Kristen era sospechosa. Al parecer, los padres de Shelisha habían ido a ver a Kristen con esta historia inventada con la esperanza de que ella confesara algo, pero claramente no lo hizo. Por otro lado, tampoco se sabe si la policía efectivamente le dejó aquella tarjeta, ¿se acuerdan?, avisando que habían pasado por ahí a Kristen o no. Y lo extraño es que si Kristen, como ella misma dijo, había hablado con los padres de Shelisha en su casa esa mañana, habría visto la tarjeta que le dejó la policía. Y si sos inocente y quieres descubrir qué le pasó a tu amiga, te comunicarías directamente con los agentes al darte cuenta que fueron a visitarte a tu casa. Así que no está muy clara cuál fue la mentira exactamente en toda esta historia. Luego, con el caso de Shelisha ya totalmente cerrado, Kristen decidió someterse a una prueba de polígrafo por su propia cuenta, para intentar limpiar su nombre. Ella hizo la prueba 3 veces, contestando preguntas específicas como: ¿estabas allí cuando Shelisha murió? ¿Sabes qué le pasó? ¿Planeaste esto? A todas las pruebas las pasó con gran éxito. Entonces, así la joven consiguió limpiar su nombre. Así que ella y Freddie quedaron, digamos, prácticamente descartados para la comunidad, porque acordémonos que Freddie ya había demostrado su inocencia al ser visto por las cámaras de seguridad del McDonald's. Entonces ahora quedaban 2 posibles amigos sospechosos. Las especulaciones comenzaron a estar alrededor de Jordan. Algunos pensaron que quizás él se ofreció a llevar a Shelisha aquella noche y que algo salió mal en el camino. Tal vez una confrontación o algo peor. Otros creyeron que podría haber habido una agresión sexual o intento de ello por parte de Jordan hacia Shelisha, y eso podría haber llevado al espantoso desenlace. Otros especularon sobre diferentes posibilidades. Por ejemplo, pensaron que como la ventana del lado del pasajero estaba rota de afuera hacia adentro, alguien podría haber intentado secuestrar a Shelisha desde su auto. Hay muchas más teorías sobre este caso y esa noche. Sin embargo, todas demuestran que la policía decidió cerrar este caso demasiado pronto. Mucha gente cree que los amigos obligaron a Shelisha a salir de su auto. La golpearon y luego la atropellaron con su propio vehículo. Hoy en día, la madre de Shelisha solo quiere que se reabra el caso y ha estado solicitando la intervención del FBI. Si están interesados en ver este caso en total detalle, pueden visitar la página de Facebook de la madre de Shelisha, que se llama justamente Justicia para Shelisha. Ahí ella sube muchas fotos de la escena del crimen, cosas como muy crudas, imágenes que yo no les puedo poner y tampoco las pondría en este video, también porque hay mucha gente que es sensible y no le gusta ver esas cosas, pero a quien le interese puede ir a esa página. Eso lo subió la propia madre de Shelisha, así que no se preocupen, son imágenes que ella quiere que la gente vea para que la ayuden justamente a resolver todo este caso tan misterioso. Ya que hay demasiadas inconsistencias en todos los documentos, hay muchas idas y vueltas por parte de la policía y muchas contradicciones entre las declaraciones y los hallazgos. Al día de hoy todavía no está muy claro qué le pasó a Shelisha, digamos sí para la justicia es un caso cerrado, pero no para, creo que toda la comunidad, ni para los propios familiares de Shelisha. Coméntenme qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Piensan que fue un accidente o si creen que efectivamente se trató de un crimen? Hay demasiadas cosas extrañas, claramente. Y si la madre de Shelisha, creo yo, publica todas esas imágenes tan crudas y toda esa información es porque en verdad desea
que la ayuden para que su hija en verdad pueda tener justicia en caso de que lo necesite. Y si consideramos que el caso fue un accidente, creo que una vez más es una historia que nos recuerda lo importante que es no conducir si bebido alcohol. Ni siquiera un poquito, ni siquiera si pensamos que apenas estamos a un poquito y que no va a pasar nada, o sea, no. Nos recuerda que siempre que salimos, ya sea reunión de amigos, fiestas o lo que sea, y decidimos salir en nuestro auto, tenemos que ser conscientes de que esa noche no podremos tomar ni una gota de alcohol y punto. Y si queremos tomar, directamente nos tomamos también un taxi y listo. Así no solamente no ponemos en riesgo nuestra propia vida, sino que tampoco arriesgamos la vida de personas inocentes que pueden salir perjudicadas por nuestra propia inconsciencia. Espero les haya resultado de interés esta historia. Este de verdad es un caso espantoso, ya sea un accidente o un crimen. Creo que de verdad es muy fuerte, digamos, con la descripción nada más que les di, creo que se pueden dar una idea de lo espantoso que fue. Y espero que si sea un crimen, este caso se pueda resolver y Yelaya pueda tener justicia. Antes de irme les voy a mandar un beso y un abrazo enormes a los 4 miembros que tenemos aquí en el canal, quienes son Laura Elena Garrido, Jacqueline Castellanos, KL y Sandra Escobar MD. Muchas gracias por ser miembros de este canal, les mando un beso gigante y espero que para cuando grabe el próximo video ya seamos más miembros. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Como siempre también acuérdense que tienen el link a mi botón de donaciones de PayPal en la descripción y si no tienen, como siempre también, el botón de super gracias de YouTube. Muchas gracias por verme, les mando un beso gigante, cuídense mucho y los veo la próxima.